A principios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla. La persona que me contrató para este trabajo también se encargó de conseguirme hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normalmente durante los primeros días. El hotel parecía ser un lugar tranquilo y acogedor. Sin embargo, para la tercera noche, experimenté algo que todavía me deja perplejo hasta el día de hoy. Aquella noche, mientras dormía, tuve una experiencia que no puedo atribuir claramente a la parálisis del sueño. Fue tan vívida y realista que me cuesta creer que haya sido simplemente un producto de mi imaginación. En medio de la oscuridad de la habitación, vi cómo una figura se deslizaba silenciosamente hacia mi cama y comenzaba a subir lentamente por mis pies. Lleno de pánico y sin poder moverme, me esforcé por alcanzar el interruptor de luz a mi lado. Justo cuando mis dedos rozaron el interruptor, me desperté repentinamente, con el corazón latiendo con fuerza y el sudor frío cubriendo mi frente. Al día siguiente, decidí compartir mi experiencia con los profesores del curso, con quienes había establecido una buena relación durante mi estancia. Para mi sorpresa, varios de ellos me contaron historias sobre el hotel La Fuente, que me dejaron con una sensación de incredulidad y temor. Según ellos, y lo que más tarde me confirmaron algunos trabajadores del hotel, esta antigua hacienda tenía una historia oscura. Se decía que un general, en un arrebato de ira y venganza, había decapitado a su esposa y a su amante, y luego había colocado sus cabezas en los barrotes de una ventana como advertencia. Estas historias cobraron un nuevo significado para mí cuando descubrí que en el hotel se reportaban fenómenos inexplicables. Se decía que las sillas y mecedoras se movían misteriosamente durante la noche y que se escuchaban extraños susurros y golpes en las horas más oscuras. Aunque traté de mantener la calma, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Afortunadamente, mi estancia en el hotel llegó a su fin después de una semana. Decidí pasar las últimas noches con las luces encendidas y, para mi alivio, no volví a experimentar nada fuera de lo común. Con un suspiro de alivio, dejé atrás el hotel La Fuente y regresé a mi hogar, agradecido de haber dejado esa extraña experiencia detrás de mí. Sin embargo, el recuerdo de esa noche todavía me persigue en ocasiones, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día,
Casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Esta explicación histórica solo añadió un velo de oscuridad y misterio a las experiencias paranormales que continuaban acechando la casa. Cada crujido en el suelo, cada corriente de aire inexplicable, ahora parecían llevar consigo la sombra de un pasado violento y olvidado, donde los susurros de los muertos resonaban en cada rincón oscuro de la vieja construcción. Y así, la presencia del inquietante visitante del más allá persistía, manifestándose de formas cada vez más perturbadoras, como si los huesos enterrados bajo los cimientos de la casa estuvieran clamando por justicia desde el más allá. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y su ruta. Sin embargo, ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Usualmente, no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas, la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores debido al problema del alumbrado. A la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana entre las 5 y 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor. Como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmado alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien, en retrospectiva, pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y, aparentemente, un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban vivo a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba borracho de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa. Decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que estaban teniendo algo de intimidad. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé, y él tampoco sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que el siguiente iba a ser él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa.
No es precisamente una historia de fantasmas, pero si da algo de inquietud ver algo tan gráfico, pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Sin duda alguna, muchas veces la realidad supera la ficción y más que temerle a fantasmas, espectros o monstruos, a los que hay que temerles realmente es a los vivos.